Bueno, les cuento. Estoy grabando esto más o menos una semana después de la Marcha del Orgullo y estaba en la marcha, estaba agitando en la marcha y se me ocurrió que tenía que hacer un video de algo bien gay, bien que nos represente. eh, no que estos videos no lo sean, pero vieron que a veces cuando hablo de cómics o de un disco de Charly García o de otras cosas, por ahí se nos va el punto de vista que era aquel de los primeros videos. Entonces, ¿qué podía ser? Y justo además estaba en la carroza loca. Y en la carroza me lo encuentro a Mariano de los DJ Pareja. Con Mariano nos conocemos hace 30 años. Y nada, y me dice, che, Gus, ¿y qué son los próximos videos? Y le dije, mira, uno de los discos que tengo ganas de hacer un Deeper and Deeper es de Mártir Mantras. Imagínense, Mariano es, si ustedes no lo saben, uno de los más importantes fans de Boy George de la Argentina, sino del mundo. Así que cuando se lo dije fue un momento... tanto así que durante su set pasó una de las canciones de este disco en una versión muy remezclada que pudieron escuchar todos los que estaban acompañando a la carroza loca. Efectivamente les vengo a hablar de Mártir Mantras, este disco que según en qué lugar del mundo estén lo conocen como un disco de Boy George o lo conocen como un disco de Jesus Loves You. Ahora vamos a hablar al respecto. Primero les quiero contar algo porque además, antes de poner esto, lo puse acá en nuestro parlantito mágico y el editor lo estaba escuchando conmigo. El editor tiene notes sobre todo lo que escucho. Pero sobre todo además me decía, ¿por qué elegiste este disco por sobre, no sé, algún otro disco de Boy George? Pónganle Color by Numbers. Y yo le dije, bueno, es como comparar dos cosas, dos especies totalmente diferentes. No me parece que sean comparables. Obviamente Color by Numbers es más popular y llegó a más gente. Y por ahí como álbum pop es discutiblemente mejor que este disco. Pero este disco es junto con otros discos y me di cuenta de esto, todavía nadie me lo hizo notar, pero si se fijan los discos que estoy haciendo un Deeper and Deeper, están como todos en un mismo rango de tiempo. Son discos que están entre el 89-90 y el 94, pónganle. No es casual esto. Fíjense que yo normalmente hablo mucho de los 80, que son mis años de la adolescencia. Estos son mis tempranos 20, míos y de los de mis grupos de amistades. Y es la época donde pasaron dos cosas casi concurrentemente. Uno es el auge del CD y el otro es que empezó a haber muchísima importación acá en Argentina en los primeros años del menemismo y entraron muchos discos. Esto se los dije, vieron que les dije, este disco entró porque Warner trajo una partida y si ahora van al Parque Rivadavia van a encontrar... De Mártir Mantras pasó lo mismo. Claramente entraron de los Estados Unidos porque el disco figura con el nombre de Boy George. En el resto del mundo se conocía como Jesus Loves You. Ahora le voy a dar un poquito de contexto histórico sobre esto. Y el disco estaba en todos lados. Y a ver, ustedes me dicen, bueno, estaba en todos lados porque, Gustavo, ya nos dijiste, vos te juntabas con los Puff, que eran los fans de Boy George. Sí, pero este disco no nos gustaba a los fans de Boy George nada más. Cuando digo que todos tenemos este disco es que los fans de Madonna tenemos este disco, los fans de U2 teníamos este disco, los fans de Duran Duran teníamos este disco. Es un disco generacional, es un disco muy de esta época, es un disco que probablemente en las discotecas, en la radio, acá no se pasaban, pero en nuestra fiesta se pasaba siempre. Es un disco que lo hemos bailado entero, de hecho es un disco de música dance, no es ningún secreto. Salvo una balada, es un disco que se puede poner y bailar una fiesta entera durante una hora sin tener que engancharlo con otra cosa, ¿no? Es ese nivel. Y lo hemos hecho, ¿no? Y de nuevo, no es que lo hemos hecho en fiestas que organizaban los fans de Boy George. No, lo hemos hecho porque es un disco... Es el disco que bailábamos, es el disco que, gente que mira este canal, gente que comenta este canal, gente que es amiga y gente con la que nos cruzamos por la vida y que por ahí no somos los mejores amigos, pero que me van a decir, sí, pusimos de Mártir Mantras y lo bailamos entero. Sí, ajá. Es eso, es ese momento. Y también hay una cosa más. Ya todos estábamos en nuestros tempranos 20, teníamos, no les digo plata, pero la mayoría ya estábamos trabajando y teníamos alguna platita, y esa platita en general se iba en discos. Éramos gente muy de comprar discos.
muy de hacer la recorrida por disquerías todo el tiempo. Por supuesto, había gente más fanática que otra. Yo era un gran comprador. Vieron ahora cómo sé con los paquetos, con los cómics. Bueno, por ahí en esa época era con los discos. Pero nuestro amigo José Luis La Peque, por ejemplo, que al día de hoy sigue siendo alta cartonera. Pero... Explicar lo de cartonero. Cartonero... Explicar porque es un término importante. José Luis compra en físico. Y para él lo importante es que venga en una cajita, y los CDs, vieron que hace bastante tiempo que, sobre todo los singles, vienen en cajita de cartón. Y muchas veces se compra una copia de algo que no trae nada nuevo, pero la tapa es distinta, ¿no? Pero el sombrero es nuevo. Bueno, a comprar mucha cajita de eso lo llamamos cartonear. Un besito, José Luis, altísima cartonera de mi entorno. Y por supuesto, si van a la casa de José Luis, hay un Martyr Mantras. También lo hay en la casa. ¿Vieron mi amigo Tini? Les hablé de él por Depeche Mode y les hablé de él de Kim Wilde. Tiene una copia de esto. Mi amiga Gabriela estuvo acá detrás de cámara, no se animó. En el video de Allison tiene una copia del Martyr Mantras. Ese es mi círculo más cercano, pero ellos son una muestrita, ¿no? Es uno de esos discos que están. Y hablando de Gabriela, otro disco que teníamos todos era Action Baby. Pónganle y por ahí, no sé, un día para hacer un Action Baby hay que poner a Gabriela frente a cámara. Me pasa que eso es más difícil. Pero bueno. Anyway. La invitación está. La invitación está. Les cuento, George, y acá hay otra cosa que es importantísima. Los invito a que vayan a ver el etapa imperial de Culture Club. Porque, por supuesto, esa etapa imperial apenas roza un pedacito de la carrera de George. Y esto se lo dije ya con todos los artistas. Creo que la última vez que le llamé la atención sobre esto fue en el video de Eurythmics, el video aniversario de este año. La productividad que tenía esta gente. Tengan en cuenta, el primer disco de Culture Club sale en 1982. Este disco que les voy a hablar es de 1991 y es como el tercer comeback de George. Es como su disco número 10. ¿Entienden que en 10 años el tipo sacó música, por lo menos un disco por año, como Culture Club, como Boy George, como Jesus Loves You? Producir. Y en el medio tuvo un problema con consumo de heroína, escándalos varios, es decir, nunca parar. Pero esto también aplica, se los dije de Eurythmics, pero aplica a Duran Duran, aplica... Todos estos artistas tenían una productividad que era una cosa increíble, que muy pocos artistas han tenido a lo largo de los años. Obviamente, siempre se menciona Prince, y Prince es como tan excepcional que hasta, nada, hay conflictos después legales y todavía hay discos de Prince que no vieron a la luz y el tipo está muerto hace 10 años. Y por ahí hoy, nada, miren, justo esto está grabado, está tocando Taylor Swift en este momento en River. Bueno, Taylor, con esta cosa de que está regrabando sus discos viejos, está básicamente sacando 2 álbumes por año, que es rarísimo. Los artistas ya no hacen eso. Para empezar, los artistas ya no sacan álbumes, mucho menos varios en un año, o por lo menos uno por año con esta regularidad. Realmente es muy, muy excepcional. Y les digo esto también, porque George, para esta altura, ya tuvo muchos tropezones, ¿no? Ya salió, ya me dice, esto es después del disco ese horrible que tenía la canción de la guerra, sí es después de eso, y después de eso él tuvo el problema con la heroína, y después tiene su disco Comeback con Culture Club, y después se va de Culture Club, y después saca Sold, que es un disco que tuvo muchísimo éxito, pero las cosas que salieron después de Sold no tuvieron ese tipo de éxito. Bueno, y acá llegamos a esto. Y después saca Crying Game. Y después, que sale después de esto. Claro, exactamente, sale Crying Game. No, esto, y todo, de nuevo, en una década. Bueno, estos altibajos también, George tenía poder. Es decir, había algo donde, a pesar de que por ahí no vendiera tanto como en otro momento, era un tipo que seguía siendo muy bien considerado, especialmente por su compañía discográfica inglesa, que era la compañía Virgin. Les hablé varias veces de Virgin, la compañía de Richard Branson. Y resulta que, bueno, George además tiene amigos. Todos sus amigos están en este disco. Es muy lindo ver las liner notes, van a encontrarse como un quién es quién del universo de George, pero hay un amigo en particular del que ya les hablé directa o indirectamente en varios videos, que es Jeremy Healy, que era un integrante de este grupo llamado Hazy Fantasy. Les hablé de él en el video de George y les hablé de él en el video de Dead or Alive, porque también es, de alguna manera, uno de los que o inventaron o se copiaron el look de los dreadlocks con las cintitas que tenían tanto George como Pete, ¿no? Bueno, Jeremy Healy nunca tuvo mucho éxito comercial, pero es sumamente influyente en todo lo que hizo.
Y en un momento, segundo verano de amor, vieron que yo siempre les hablo de lo mismo, pero porque bueno, hablar de los 80 significa pasar, por ejemplo, por el año 88. Jeremy Healy graba un disco de Acid House eh, que se llamaba Everything That Starts With an E, todo lo que empieza con E. Por supuesto, todo lo que empieza con E era éxtasis. El segundo verano de amor, la droga, era el éxtasis, ¿no? Lo que ahora llamamos MD, bla, 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 pero en ese momento era éxtasis, la carita sonriente, había algo de acid, por eso el ácido se llama, el acid house se llama acid house por el ácido, pero la droga en ese momento era el MD y entonces todo lo que empieza con E era sobre el éxtasis y de hecho la canción de momento dice éxtasis, éxtasis, cosa de que no hubiese ninguna duda. Bueno, el disco era un temazo, era algo que en las discotecas ya lo estaba rompiendo porque estaba circulando en una prensa de vinilo con etiqueta blanca y tenía potencial para vender mucho en físico y para que lo pasaran en la radio también, pero ninguna compañía se quería ensuciar los dedos con esto. Entonces viene George, como les decía, tenía poder, y George lo que arma es una compañía discográfica propia, una compañía discográfica para sacar este single, pero junto con Jeremy Healy y todo este colectivo de gente que él tenía alrededor, empezar a sacar discos de música de baile, de música dance, del house, que era lo que en ese momento estaba tan en boga, medio sin tanta consideración comercial, es decir, más apuntado a las discotecas, a las raves, que por supuesto tenía un montón de potencial. Le lleva esta propuesta a Virgin y Virgin le dice sí, por supuesto, ¿por qué? Porque es Boy George, ¿no? Y a ver, hoy lo tenemos a George súper identificado como DJ, ¿no? Es uno de estos DJs súper requeridos que tocan todo el mundo. En ese momento no. Es decir, este es el primer acercamiento. Es decir, ¿por qué tendríamos que confiar en George como curador de música dance, salvo de que porque él pertenece al mundo de la noche? Bueno, es esto, ¿no? Esta mezcla de estar en el lugar correcto, de tener una carrera que te vacapea y un catálogo y poder hacer esto. Por supuesto, Everything That Starts With an E fue un hitazo enorme, salió como Easy Pose y con Z Pose, nada, cosas de gente drogada, pero el tema es que Everything That Starts With an E fue un hitazo. A su vez, y esto se los conté, no sé en qué video, yo no sé si no es en el segundo, el de las imágenes, ¿te acordás? En la música pop de los 80. Bueno, en el año 87-88, recuerden, todavía tacherismo a recontra pleno en Inglaterra, se intenta pasar una legislación que se iba a conocer como la medida 28 o la cláusula 28, que lo que iba era a prohibir que se difundiera, se publicitara, especialmente en las escuelas, cualquier tipo de mención que normalizara la homosexualidad. Es decir, ¿vieron? Cuando las feministas, aparece una vieja con una remera que dice no puedo creer que todavía tengo que pelear por esta mierda. Bueno, estoy hablando de algo que pasó hace 33 años y en Inglaterra ya estaban hinchando las bolas con eso, de la misma manera que ahora lo hacen con la legislación antitrans. ¿Por qué? Porque los ingleses son una mierda. En realidad los gobiernos son una mierda en general. Y acá importamos todo. Pero y acá nos copiamos absolutamente de todo, como dice el editor. Bueno. Esto fue muy importante, movilizó a un montón de gente y George decidió hacer algo al respecto y sacó un disco que se llamaba No Clause 28, no a la cláusula 28. A ver, no es uno de los mejores momentos musicales de George, pero era directo y al punto. Es decir, él no tenía que salir con una metáfora. No, él salió a cantar por las calles no a la cláusula 28 y se pasaba en las discotecas, era no a la cláusula 28. Es además uno de los primeros intentos de George de hacer algo abiertamente utilizando cosas dances. En el año 88, la canción en la versión original, que es la que está en el video, tiene una cosa de hip hop inglés, tenía remezclas bailables en distintos géneros y fue, no les digo un super hit, pero fue una cosa muy hablada, fue una cosa muy mencionada porque era importante, porque lo que estaba haciendo George con No Clause 28 era importante. Y empieza unos 3 años, les dije, es del año 88 y este disco es del año 91, donde George empieza a sacar estos discos que eran de música de baile, que eran,
menos comerciales, o por lo menos menos comerciales que la carrera tradicional de George, ¿no? Menos comerciales que las canciones bonitas de Culture Club o que Everything I Own, ¿no? En general, experimentando con algún ritmo del momento, canciones mucho más largas. La música de baile, además, tiende a ser reiterativa, es decir, aunque haya una melodía, hay largas partes instrumentales, todo más largo, el foco puesto en la remezcla. ¿Por qué? Porque el foco estaba puesto no en la radio, sino que estaba puesto en que los discos se pasaban en las discotecas. George entonces empieza a sacar estos discos en su sello discográfico, More Protein, y los empieza a sacar bajo el nombre Jesus Loves You, Jesús te ama. A ver, era un comentario irónico, pero la ironía en Inglaterra funciona divino y en el resto del mundo no viaja tan bien, especialmente a los Estados Unidos, donde, oh, Jesus, ¿no? Están todos con la Biblia siempre a punto de tirártela por la cabeza. Entonces, estos discos salían en Inglaterra con el nombre de Jesus Loves You, todos entendían el chiste. Los fans de la música de baile en otros lugares del mundo, no Estados Unidos, guiño guiño, entendían el chiste. Por supuesto, en Estados Unidos nunca se entendió el chiste, y por eso es que este disco termina saliendo con el nombre de Boy George, porque básicamente era no comerciable con el nombre de Jesus Loves You. Bueno, George empieza a sacar varios singles. Los singles son todos buenísimos. Ahora no se los voy a mencionar todos porque ahora se los voy a decir con el tracklist del disco, pero está After the Love, Generations of Love. A su vez, More Protein saca otros discos que están buenísimos. Hay un compilado muy lindo que se los recomiendo también. Es otro disco que tenemos todos, que es un recompilado de música del sello More Protein, que está buenísimo también. Y estos singles de George a veces medio como que no tenían mucha coherencia, salvo que eran discos de Jesus Loves You, que eran discos bailables, y que había como un grupito de gente que estaba trabajando juntos. George además empieza a... las canciones aparecen como que están escritas por y producidas por Angela Dust. Angela Dust es otro alter ego de George. Por supuesto, Dust es polvo, ¿no? Polvo, cocaína, heroína, etc. Drag references, esto ya se lo dije en el video de Love y Love y en otros tantos también. Everything That Starts With an E es ese momento muy particular, y yo ya venía con temitas de droga de antes, de todas maneras. Bueno, finalmente, con todos estos singles, que ya a esta altura eran como 4 singles juntos, graba un par de canciones más, que por ahí ya las estaba grabando antes, y saca este disco. Saca este disco que se llama The Martyr Mantras. El nombre del disco, la estética del disco, por supuesto, nos están diciendo otra cosa más sobre George en este momento, que es que se había metido, muy metido, con los Hare Krishna. Entonces estaba con toda una cosa que era una mezcla de Krishna con algo de hinduismo. Recuerden, en Inglaterra hay una comunidad de gente de India y Pakistán muy muy grande, donde hay una gran mezcla de religiones, ¿no? Porque por supuesto, Pakistán uno piensa en los musulmanes, pero también hay mucho hinduismo, y también están los Krishna, que es una otra cosa por sobre todo esto. George está muy metido en los Krishna. Por supuesto, hay un antecedente que es el otro George, que es George Harrison, ¿no? My Sweet Lord. De hecho, George en esta época graba un cover de My Sweet Lord también, que no está en este disco, fue para un disco aniversario del New Musical Express. Pero bueno, esto, ¿no? Estaba en una. Y se lo digo porque además ahora vamos a hablar de cuál es el single de promoción de esto, que es Bowden Mister, y lo que eso significa para la carrera de George y por qué es pertinente hablar, además de todo este tema de Krishna, aparte de la tapa del disco, Hola, ¿no? Bueno, cosas que necesitan saber de este disco. Es un disco de música de baile, eso significa varias cosas que ya les dije. Las canciones no siempre están estructuradas como verso, estribillo, puente, estribillo, estribillo. Son en general más largas. Casi ninguna de las canciones dura menos de 6 minutos. Es decir, todas tienen partes instrumentales que el editor pensaría con una tijera y le salía y entonces quedaría un EP más o menos. Dicho esto, algunas de las canciones son canciones hermosas, es decir, son canciones que George podría haber grabado en otro momento de su carrera con otros estilos musicales y hubiesen funcionado igual. Serían canciones muy lindas igual.
Y nada, tiene esa lógica, es la lógica de la música de baile, de un recorrido por distintas épocas y distintos momentos de la música de baile. Eh, y ayuda si están un poquitito drogados o borrachos también, ¿no? Como mucha música de baile está hecha para ser disfrutada con una droga en particular. Como les decía, esta es la época del éxtasis. No es un disco extático de esa manera, pero como para que se den una idea también de en qué estaban los músicos cuando lo estaban haciendo. De todas maneras, totalmente careta, el disco se disfruta igual, por eso les estoy hablando, porque me parece un disco bello igual. Simplemente como para que, aparte del contexto histórico, tengan el contexto químico, pónganle que tuvo que ver con el disco. Puede ser que sea como una antología, entonces esto... Miren, el editor me hace una buena pregunta, porque yo les acabo de recomendar una antología. Esta es medio como una antología, es una antología de la carrera de George entre el 88 y el 91, redondeada con algún material nuevo. No es un grandes éxitos, porque ninguna de estas canciones fue éxito, sino que es una antología de la música dance que Boy George y sus colegas produjeron entre el año 88 y el 91. Pero sí. El disco abre con Generations of Love. Generations of Love creo que a través del tiempo es la canción que más perduró de este disco, porque es una canción muy linda, porque tiene un video icónico que juega además con temas que en el momento eran fuertísimos, que juega con el trabajo sexual, con personas trans, con un poco de genderfuck, es decir, obviamente era algo que no se iba a pasar en la tele. Hay un no me importa, de la misma manera que el disco no se iba a pasar en la radio, esto no se iba a pasar. Y hay un montón de versiones de Generation of Love que ya habían salido para esta época y que salieron saliendo con los años. Les recomiendo que vayan e investiguen. Hay varias versiones, no solo de Generation of Love, sino de otros temas también, que están construidas alrededor de La Lambada, que recuerden es uno de los hits más importantes. Funciona mejor de lo que ustedes creen. Believe me. No, en serio. Nada, surprise. Bueno, la mezcla que está en este disco de Generation of Love es de Paul Oakenfold, ¿no? Oakenfold lo recontra tienen, Oakenfold y sus perfectos mixes de quien se les ocurra, de YouTube, de Madonna, de Mariah, de nada, de todo el mundo. Oakenfold que ha venido a tocar acá en la Argentina varias veces, Oakenfold que abrió un show de Madonna acá en la Argentina también, que ha tenido hits solistas, digamos. Acá es un Oakenfold todavía medio de culto, digamos, no era el tipo, está a punto de estallar, ¿no? A punto, está a punto de estallar y acá ya está, ya hay una mezcla de Oakenfold, es buenísima, respeta muchísimo de la versión original, cosa que me encanta. Oakenfold lo que hace es como le pega como una lijada, ¿vieron? Como que lo refina y queda mejor terminado. Una de las personas que estaba trabajando con George, que después sacó discos por More Protein también, era MC Kinky. MC Kinky era una amiga de George, que era una chica blanca, pero que hacía toasting. El toasting es esta forma de rapeo típicamente jamaiquina, ¿no? Que se hace con un acento jamaiquino que es medio como indescifrable para cualquier persona que no sea caribeña de alguna manera. Bueno, hoy a MC Kinky se le vendría encima porque era una chica blanca imitando un acento jamaiquino para hacer toasting. En el momento era súper popular, tiene un par de discos buenísimos y ustedes es muy probable que la conozcan a Kinky porque es la que hace ese rap raro que hay en el video de Take a Chance on Me de Erasure, el cover de ABBA. Vieron que en el medio de repente hay una cosa que no se entiende y aparece una chica con unos bigudíes en la pantalla del video haciendo una cosa que no se entiende. Bueno, ella es MC Kinky. MC Kinky en ese disco de Erasure está courtesy of More Protein, porque era un artista exclusivo de More Protein. Bueno, Kinky hace un toasting acá mucho más. Vieron que Take a Chance on Me es medio high energy y Generations of Love es muy chill, ¿no? Es un cómodos 90 BPM y entonces lo que hace es más chill también, que suena un poquitito más cercano al reggae, ¿no? Tengan en cuenta que el toasting es parte de la música dancehall, ¿no? Que es un
una ramita del reggae también. Nada, es interesante. Igual hoy sería por ahí un Jesus Love You featuring NSYNC Kinky, pero Kinky no era tan popular. Y Jesus Love You, acuérdense, no es tanto un alter ego de George, esa es Angela Dust, como un colectivo, no un proyecto. Un poco como, nada, piénsenlo como era Soul to Soul, ¿no? Donde George vendría a ser el Jazzy B de todo eso. Con una diferencia. George canta en todas estas canciones. Hay cantantes invitados, está también Kinky haciendo ese toasting. Pero este disco está enteramente cantado por George. George es un cantante exquisito que además en este momento hay comentarios del disco, vayan a buscarlos, incluso retro comentarios, vieron que hace Pitchfork y medios así, donde dicen que es probablemente el disco más soulful de George, ¿no? Con más alma. Bueno, George está con una voz medio quebrada todo el tiempo, ¿no? De alguien con mucha noche, ¿no? Con mucho humo y con mucho whisky y muchas otras cosas, alguien que está cansado, pero no saben cómo suena, ¿no? Está la voz todo el tiempo a punto de quebrarse, pero nunca se quiebra, ¿no? Y a veces cambia de registro, hay un poco de falseto, ahora se los voy a contar, y suena hermoso. Por ahí en Generations of Love no está tan raspy, en otros temas sí, pero no se olviden de esto, yo les digo un colectivo y se los comparé con Soul to Soul, pero acá el cantante George, por eso este disco puede salir con el nombre de Boy George en los Estados Unidos. Y es George cantando, creo que mejor que nunca. Porque después educó su voz, bajó como una octava completa, ¿no? Los que lo han visto a George en vivo, acá lo hemos visto. George está cantando con una voz mucho más de macho, por decirlo de alguna manera. Y su voz en Culture Club era más aniñada, era mucho más nasal. Este es un registro intermedio de George que me parece hermoso y por eso yo se los estoy vendiendo muy como un disco dance, pero piénsenlo como un disco soul. Es un disco que por momentos tiene hasta cosas de blues en cómo frasea, en cómo está cantando George. Es exquisito. Unas canciones hermosas además, porque no hay canción que no sea una canción bellísima. Estamos todavía en Jesus of Love, que es la primera, así que paso enseguida a One on One, que es la segunda. Bueno, esperen, porque me estoy yendo por otra tangente, pero es re importante. Pongo este disco y el editor me dice, bueno, esto es erótica. Sí, claro que es erótica, pero salió un año antes por lo menos que erótica, y de hecho hay singles que van hasta el año 88. No les voy a decir, Madonna estaba copiando este disco. Claramente todos estaban en una cosa de la música dance en Europa en ese momento, de influencias cruzadas. Pero hay un par de cosas que son erótica, la canción erótica, Fever, ¿no? Por eso, Fever es igual. O sea, yo me puse a cantar Fever arriba de esto. Sí. Es increíble. Bueno. Sigue One on One. One on One es otra de las canciones que salieron. One on One tiene una cosa muy linda que yo aprecio más ahora. Mucha de esta explosión de la música de baile en Inglaterra de esa época se debe a un instrumento en particular, que es el Ensoniq Mirage. El Ensoniq Mirage es el primer sampler barato. Es el primer sampler que cualquier persona ahorrando un par de sueldos podía ir y comprarse, y esto hace que estalle, ¿no? Piensen el Ensoniq Mirage un poco como las compus del Conectar Igualdad y lo que hicieron por el trap acá en Argentina, bueno, en Inglaterra en los 80. Bueno, el Ensoniq Mirage tiene un par de sonidos, aparte de lo que se podía samplear, que son muy, muy característicos. One on One es un disco Ensoniq Mirage. Me gusta muchísimo. George está cantando en un falseto allá arriba, pero con esta voz medio quebrada. Suena súper lindo. Y es una de esas canciones, como muchas canciones que dicen 1 a 1, una cosa así, que van haciendo un creyendo, ¿no? Porque 1 es 2 y 2 y 2 son 4. Ese tipo de cosas. Bueno, tiene esa lógica. Muy linda canción. Les doy un dato más de otro músico que está acá, que por ahí no tienen este dato. Esta versión de One on One se llama Brydon LP Mix. Brydon es por Mark Brydon. ¿Saben quién es Mark Brydon? Mark Brydon era la mitad de Moloko. Moloko eran La innombrable. La Innombrable, la tenemos que nombrar igual. Roisin Murphy. Era Roisin Murphy, es innombrable porque comentarios transfóbicos, estamos hablando de George, no voy a meterme en eso, pero bueno,
Mark Brydon era la mitad de Moloko. Nada, los discos de Moloko son buenísimos. Mark Brydon ya venía trabajando antes, pero está en casi todas las canciones de este disco. Esta mezcla de One on One además está mezclada por él. Pero bueno, nada, una conexión que ya se mete en los 90. Nada, que es un montón. Después sigue Love's Gonna Let You Down, de nuevo, George cantando en su falsete, que de hecho empieza con un pedacito a capela, que está buenísimo. A mí de Love's Gonna Let You Down me mata el drum track, ¿no? La parte de batería, me parece que es nada, que es buenísima. Es una de esas que el editor se puso a cantar canciones de erótica encima y quedaban perfectas. Hagan el intento. No digan que se los dije yo, pero pruébenlo. No, es que es muy descarada la forma en que suenan igual. Madonna fue con este disco a la productora y dijo, quiero que me hagan uno. Sí, bueno, en realidad tiene que ver con que eso está producido por Shep. Shep era parte de este mismo mundo, ¿no? Tengan en cuenta que de alguna manera Oakenfold viene como a reemplazar a Shep como el productor cool, ¿no? Hay una cosa un poco de eso. De nuevo, no creo que nadie haya copiado a nadie intencionalmente, sino que estaban todos sumergidos en una cultura muy parecida. Pero si les digo un disco comparable a bueno, Erótica, son discos que dialogan, son discos que, de nuevo, no son discos iguales, no son discos parecidos, son discos del mismo momento y que suenan similares. Después sigue, para mí, uno de los momentos más altos del disco. Este es otro de los singles que George había sacado ya antes, que es la canción After the Love. After the Love es una canción increíble para leer, para escuchar, leyendo la biografía de George, teniéndola al lado. ¿Por qué? Porque After the Love, que acá está en una versión que se llama 10 Glorious Years, 10 gloriosos años, está compuesta, es decir, co-compuesta y coproducida por John Moss. ¿Quién es John Moss? John Moss, por supuesto, es el baterista de Culture Club. John Moss, por supuesto, fue la tempestuosa pareja de George, y para este momento hacía 10 gloriosos años que George y John estaban juntos. Estaban juntos a las puteadas, estaban juntos tirándose cosas por la cabeza, estaban juntos con largos periodos de separación. Pero bueno, no dejaba de ser el colaborador más frecuente de George. Esta canción además se llama Después del Amor, After the Love, de nuevo, ¿no? Es fuertísima, es decir, escuchen esta canción que es hermosa, con esta versión que está incluida en el disco, que es espectacular también, pero sabiendo estos datos, que es una canción compuesta y producida por dos amantes que hacen una relación, hace 10 años que están en una relación complicadísima, una relación que además no va a sobrevivir a este disco, y sin embargo están trabajando juntos y haciendo esta canción, y acá es donde les traigo de nuevo, es un disco de soul, es un disco de blues, es un disco de corazón roto, ¿no? Y nada, escuchen la letra, ¿no? ¿Qué pasa después de que el amor se fue? After the love has gone, ¿no? ¿Cómo seguimos adelante? Nada, me parece espectacular. Es decir, es un disco que me parecería espectacular, un disco, una canción, un tema, pónganle, una música, como dicen los brasileños, que me parecería espectacular igual, pero puesta en consideración en el dato biográfico y quiénes son los creadores, me parece bellísimo. Y hablando de momentos bellísimos, sigue lo que para mí es el momento más alto del disco. Es una canción que se llama I Specialize in Loneliness. Y fíjense, en la secuencia de este disco no es arbitraria, no es casual. Después de esta canción que se llama Después del Amor, con todos estos datos que le hay, saca una canción que se llama Me Especializo en Soledad. I Specialize in Loneliness es una balada con una percusión un poco más fuerte, pero es una balada con un acompañamiento de una guitarra acústica punteada hermosa, está cantada como los dioses, es una de las melodías más lindas que escribió George jamás. Esto que les decía de la voz, ¿no? Imagínense una voz quebrada cantando esta canción, Me Especializo en Soledad. Nada, si no quieren escuchar el resto del disco, si no les gusta la música de baile, vayan y busquen esta canción nada más. Me parece
una canción bella, me parece hermoso como está hecho el arreglo. Me parece, nada, me da, me da gran felicidad su calidad, me da gran melancolía lo triste que es. Pero me parece, nada, me parece fantástico. Hay una segunda voz que no logro identificar quién es, porque el disco tiene créditos de todo el disco, no dice quién hizo cada cosa, y entonces hay como 20 cantantes adicionales y no termino de saber quién es, pero que hace un contrapunto con George que me parece que es increíble también. Nada, no sé si es el momento más comercial o de mayor impacto del disco, sí me parece que es el mejor, me parece que es bello, es una canción que de nuevo me acompaña hace 30 años y me moviliza al día de hoy, ¿no? Me parece bellísima. Y es interesante porque esto vendría a ser el cierre del lado 1. Este disco fue concebido como un CD, así que no tiene tal cosa como lado 1 o lado 2, pero si se fijan, las canciones en la contratapa están un grupo de canciones acá y otro grupo de acá. Lo podríamos pensar con la lógica lado A, lado B. Y esta sería la que cierra el lado A. Y el lado B abre con No Clause 28, no a la cláusula 28. Bueno, pero no es cualquier versión. Esta es una versión que está remezclada por Pascal Gabriel. Pascal Gabriel es un ingeniero de sonido y productor. Uno de mis favoritos de los 80. Es el productor del disco Love and Another Million Things de Claudia Brücken. Les hablé de este en el video de propaganda. Nada, es un productor que me parece fantástico, que agarró esta canción y le hizo y sacó una versión que es maníaca. Este es un disco, como les decía, es un disco de drogas suaves, ¿no? Así. Salvo No Clause 28, que está de anfetas. No Clause 28 está arriba, recontra arriba. Es buenísima, mantiene muchos de los sampleos. De hecho, abre con un imitador de Thatcher que dice: el objetivo de este gobierno es hacer que todos sean lo más miserablemente posibles. Y nada, es un temazo. Esta versión me gusta muchísimo más que todas las otras versiones. Si tengo que musicalizar una fiesta hoy y levantar a la gente, la que pondría es esta. Hay otras canciones objetivamente mejores, pero esta es la que tiene más. Esta es la que levanta. Esta es la que levanta a los muertos. Es esta versión de No Clause 28. Tiene una cosa, muchos de estos discos, como buenos discos de dance, tienen progresión, es decir, por ahí empiezan súper despojados y se van complejizando. La cláusula es una de ellos también. Y nada, tiene pitos, ¿no? Es para, nada, tipo que no quede un culo quieto. Nada, buenísimo. Y es interesante porque después lo sigue dos momentos, que les diría que son casi retro, pero retro en el sentido de que van a la música disco. La música disco no es ningún secreto, es gran influencia de George. Obviamente les hablé de disco cuando hablé de disco, les hablé de disco hablando de Kylie. ¿Y por qué les traigo a Kylie? Aparte de porque todo vuelve a Kylie, porque hay una cosa de esto que hace Kylie en disco, de recuperar cierto momento de la música disco. Estoy hablándole de dos canciones que son Love Hurts y Siempre Te Amaré. Love Hurts es más intencionalmente retro, ¿no? Love Hurts va más a la música disco. Es disco hecho con poco presupuesto, es decir, en música disco posta habría una orquesta o por lo menos una sección de cuerdas. Acá está hecho con un sintetizador que probablemente es un Ensoniq Mirage, que sonaba a pedo, pero el efecto buscado es ese. Y después está Siempre Te Amaré, que es un poco más arriba. Siempre Te Amaré, se los digo en castellano porque se llama Siempre Te Amaré, es una sueña latina. Y pero es una gran... A ver, son dos estilos de música disco totalmente diferentes, sin embargo ambos son discos. Y por eso les digo, piensen esto, y tenemos que poner el contador de discos otra vez, piensen en disco de Kylie también, y esta cosa que les contaba, ¿no? Como hay un conjunto de cosas que llamamos música disco, pero que tiene matices. Bueno, acá están dos canciones que tienen esos matices, ¿no? Que son Love Hurts y Siempre Te Amaré. Siempre Te Amaré, he sacudido mucho el palmero con pandero, con Siempre Te Amaré. Y después sigue la canción que les diría que es la que menos me interesa, que es Too Much Love. Me parece medio genérica, que me disculpe a alguien si le gusta un poquitito más. Está buena la letra. No es una canción fea, no es una canción mala.
Me parece que lo que hace Too Much Love lo hacen otras canciones del disco mucho mejor. Lo hace Generations of Love mejor, lo hace One on One mejor, lo hace After the Love mejor. Eh, Nada, eso. No, todas las canciones duran 6 minutos, así que este CD dura como 70. Si tuviese que achicarlo un poquitito, y probablemente sacaría esa, ¿no? Aparte de una remezcla que está al final, que ahora les voy a contar separada. Y viene lo que sería el cierre oficial del disco, que es un montón. Vuelvo a El Hare Krishna, vuelvo a Bow Down Mister. George saca esta canción, que si bien tiene un edit, la versión completa es la que está en el disco, que empieza con un coro, el coro está acreditado, que es un coro probablemente de personas Krishna. Empieza con una cantante de origen indio que está cantando en un idioma que no les puedo decir cuál es, probablemente sea sánscrito, con un tono muy particular. De hecho, acá Jan se quedó medio como escuchándola. Él, vieron que es muy de escuchar cantantes, no porque le gustara especialmente, sino porque estaba tratando de pensar, ¿qué está haciendo? ¿No? ¿Me equivoco? No fue eso. Bueno, la intro es muy larga, dura como 1 minuto y algo así, y de repente empieza una guitarra, pero bien rajada, ¿vieron? Como alguien estaría tocando en un fogón, y empieza George a cantar su canción Bow Down Mister. Bow Down Mister es un temón, es recontra pegadizo, y además es una canción de religión. Entonces lo que tiene además es una invocación a Krishna, y el estribillo tiene esto, y de nuevo, piensen My Sweet Lord de George Harrison, ¿no? Hare Krishna, 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 Hare. Bueno, en el estribillo de la canción. No, es muy fuerte. Curiosamente, en un momento en el cual George no estaba teniendo hits, este fue un hit. No un mega hit, no un número 1 como los que tenía con Culture Club. Pero de repente hizo que fuera como muy radiable, y además la canción, que tiene como 3 tiempos. El primer tiempo es esta canción que podría ser un disco que vino un importado de la India. El del medio, que es George cantando con una criolla de fondo. Y de repente se vuelve un disco dance. Un disco dance donde vuelven las voces del principio, pero con una base, una cosa que se podía pasar en una discoteca. Fue un hitazo en las discotecas. De hecho, es algo que se pasaba en esta versión o en alguna de las versiones remezcladas también. Se pasó en la radio también. Y es uno de esos hits raros de George en este momento raro de su carrera, que subía y bajaba y donde además iba por todos los géneros haciendo un montón de cosas. Bueno, esto lo fue. También hay cantidad de gente ofendidísima con esto. Imagínense, de nuevo en Estados Unidos, una banda que se llama Jesus Loves You, pero el tipo está cantando una canción Krishna, ¿no? Nada, escuchen Bow Down Mister por el mérito de la canción nada más. Olvídense por un momento que por ahí es algo que hizo una persona alabando a Krishna y que hoy, 30 años después, no es más Hare, pero de todas maneras grabó esa canción. Vuelvo a lo mismo, piénsenla en línea con My Sweet Lord y cómo les gusta My Sweet Lord, a pesar de que George Harrison estaba en una cuando grabó My Sweet Lord también, ¿no? Incluso piénsenla como que consume world music, ¿no? O como quien consume world music también. Otro día por ahí podemos hablar un poquitito más de world music. Acá he hecho menciones así muy al pasar, hablando de distintos discos, pero nada, chicos, es un temazo. Es un tema raro porque si bien tiene este último tercio que es de música dance, no es el disco, la canción más dance del disco, pero también es la que cierra el álbum. Tiene sentido, funciona como final de álbum y tiene esa cosa también de que podría extenderse al infinito. Miren, en el video, en el anteúltimo que hice, que hablaba de Bancantes de Defecto de Charly García, y les decía, es una canción que en su cabeza puede durar 10 minutos más. Bow Down Mister también, podría ser así una singalonga que dure y que dure. Un par de años después de esto, George estuvo acá en Argentina, acá en el Gran Rex, cantó Bow Down Mister y estábamos todos Hare Krishna, Hare Krishna. No porque ninguno de nosotros fuera Krishna, sino porque es muy pegadizo y la verdad que tiene una cosa además espiritual en el buen sentido, en el sentido de que la música es espiritual y nos levanta. ¿Cómo? Extática, exactamente, extática sin las drogas, pero extática igual. Es favor religioso. Sí. Y después el disco cierra con otro Generations of Love. Esto se llama 70s Mix, mezcla 70s. A ver, era muy común en los discos de la época que se pusiese 1 o 2 temas extras que por ahí eran remezclas o versiones alternativas de canciones que ya están en el disco.
Eh, Hay tantas versiones de Generations of Love y tantas que son mejores que esta, que para mí está un poquito al pedo. Es decir, yo hubiese puesto, no se les hubiese puesto la versión lambada de Generations of Love, póngale, y por lo menos uno terminaba así. Pero nada, está bien, es otra versión. El disco abre con Generations of Love, cierra con Generations of Love. Esta versión con la que cierra me parece que ni se compara con la de Oakenfold que lo abre. Y de nuevo, hay 27 versiones de Generations of Love, unas 20 son mejores que esta, ¿no? Hay un par que son horribles también, digamos todo. Pero bueno, esto es de Martin Mantras. Es probablemente el disco menos comercial de los que les he recomendado acá en los Deeper and Deeper. No lo hace ni mejor ni peor, es distinto. Requiere un tipo de escucha distinta, pero miren, si les gusta la música de baile de cualquier época, les va a gustar. Si les gusta Boy George de cualquier época, les va a gustar y probablemente ya lo conocen. ¿Les gusta erótica? Si les gusta erótica de Madonna, si les gusta erótica de Madonna no tanto por Madonna, sino por lo que tímbricamente estaba haciendo, escúchenlo también. Si les gustan los cantantes que la están pasando mal, también, ¿no? El cantante sufrido, ¿no? Y no, a ver, no estoy haciendo una comparación, pero ¿se acuerdan cuando hablé de Ginette? ¿No? Ese cantante que nos está transmitiendo una cosa de dolor. Bueno, o como nada, como los discos de Mary J. Blige. No, y no porque sean estilísticamente parecidos, sino porque es ese tipo de cantante, con esa especie de cansancio que se nota en la voz, pero que nunca deja de cantar bien. ¿No? Una cosa que me parece maravillosa. Bueno, nada, de Martin Mantras, hoy me fijé en Google, en YouTube Music, figura como Jesus Loves You, creo que en Spotify también, pero también se consigue como disco de Boy George, tengan en cuenta eso, y si no, busquen de Martyr Mantras, no hay otro disco que se llama de Martyr Mantras, Martyr con Y, y lo van a encontrar muy fácil. Escúchenlo, me dicen qué les parece, y por supuesto mis cogeneracionales ya lo conocen, cuéntenme cuáles son sus favoritos, qué les parece. Y bueno, nada, estamos con esto. No hay postcréditos, pero nos ponen un pulgarcito para arriba, se suscriben. Si les gusta lo que hacemos, nos pueden mandar un cafecito si están en Argentina o algo por PayPal si están en el exterior. Y como siempre, nos estamos viendo.